estipula la jornada ordinaria diurna de trabajo. Salario. Bueno, el salario en esta clase de trabajos incluye el pago en dinero, la habitación y la manutención. Depende también, porque actualmente hay modalidades, porque hay trabajadores que no se quedan en casa, sino que van a dormir a su residencia. Sin embargo, el tiempo que se pasan sí va incluida la alimentación, ¿no? No se trata de que nosotros contratemos a alguien y que lleve su comida, no, señores. Va incluida de conformidad con el artículo 162 del Código de Trabajo, salvo pacto en contrario. La retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. O sea, es un requisito. Posiblemente la habitación, si el trabajador no la quiere, pues está bien, pero la alimentación sí es obligada, ¿eh? Es obligada. Y no tiene por qué cubrirla el trabajador. Luego dice, existen legislaciones donde, por ejemplo, con el salario mínimo, uno lo tienen equiparados, legislaciones como la de Uruguay, el trabajador de casa particular o trabajo doméstico gana 25% más que lo que gana un obrero en una empresa. Y también otras legislaciones dicen, señores, del salario mínimo disfrutemos un 20%, un 10% por la alimentación y otro 10% de la habitación. Guatemala no lo tiene así, todo lo dicen otras legislaciones, ¿sí? También hay quienes pagan menos del salario, hay legislaciones que pagan menos, tienen un salario totalmente diferente a las clases de trabajadores y otros pues los tienen por categorías o por zonas, ¿sí? En este caso, por categorías, dependiendo del trabajo que ejecutemos. Por ejemplo, si es categoría 1, tareas efectuadas por 2 o más personas. Segunda categoría, personas con tareas específicas, por ejemplo, cocina. Tercera categoría, personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda. La cuarta es asistencia de cuidado a personas, por ejemplo, niños o adultos mayores de edad, personas enfermas con discapacidad. Por supuesto, no incluye un cuidado terapéutico, o sea, no es un médico. Y la última categoría, personal de tareas generales, limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comida. Como indicado, pues en algunos debe de ir incluido la alimentación y la vivienda. Guatemala lo tiene que debe de estar dentro del salario, pues también se debe incluir la alimentación y la vivienda. Pues pago extraordinario en el caso que tengan que viajar, pues dependiendo de la legislación concretamente. Creo que es importante, por ejemplo, la formación, por ejemplo, en cuanto a cocina y limpieza básica, pues esto creo que todas las legislaciones lo deberían de tener, ¿sí? Vamos a permitir aquí unos ingresos. Luego venimos con las reglas por enfermedad. Quedemos claros de que ahora en Guatemala es obligado inscribirlas al régimen de seguridad social con una trabajadora que se tenga, con el requisito que debe trabajar por lo menos 3 días a la semana. Pero si no tuviéramos nosotros, no estaríamos cubiertas por el seguro social, nos aplica exactamente lo que contiene el artículo 165 del trabajo. En su inciso A, lo que nos dice es lo siguiente, ¿sí? Los casos de enfermedad se rigen por las siguientes reglas. Inciso A, por enfermedades contagiosas o infectocontagiosas del patrón o las personas que habitan, pues el trabajador tiene derecho a dar por terminado su contrato de trabajo. Igual derecho compete al patrono cuando el infectado es el trabajador que hace una enfermedad contagiosa o infectocontagiosa, le corresponde precisamente al patrono dar por terminado el contrato de trabajo. El inciso B, ¿qué pasa con la enfermedad? Bueno, dice, toda enfermedad del trabajador doméstico, sea leve y que lo incapacite por labores durante una semana o menos, el patrono queda obligado a darle asistencia médica y medicinas. ¿Qué es el inciso C? Bueno, si el trabajador doméstico tiene una enfermedad leve y lo incapacite por más de una semana, da derecho al patrono que lo dé por despedido, ¿sí?
Ese sí, bueno, siempre y cuando sí es responsabilidad del trabajador. Derecho del trabajador a percibir salario íntegro. Bueno, ¿qué es lo que pasa a la inversa? Si nosotros, el patrono o los patronos, fueron los que provocaron esta infección, entonces el trabajador doméstico tiene derecho a recibir íntegro su salario hasta que recupere su salud. Adicional, debe de pagar todo lo relativo a la asistencia médica y a las medicinas. Inciso E. Bueno, pero ¿qué pasa si hay necesidad de hospitalización? Bueno, le corresponde al patrono costear todos los gastos razonables y con la obligación de dar aviso a los parientes más cercanos del trabajador. Pero si llegase a fallecer, todos los gastos de funeral le corresponden pagarlos al patrón. Claro, ahora ya tiene la ventaja de lo que dice esto. En todos los casos que enumeré el presente artículo, queda a salvo de lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre que el trabajo doméstico se trate, esté protegido por los beneficios correlativos. Si todos estos beneficios se los otorga el Seguro Social, entonces pues la persona quedaría exonerada. De lo contrario, es una obligación. Pero como regla general, como cultura general, yo me atrevo a decir, el 90% de los trabajadores de casa particular, trabajo doméstico, no están inscritos en el Seguro Social. ¿Sí? Bueno. Entonces ya estamos, si nos toca, en caso de fallecimiento, pues nos tocaría cubrir todos los gastos, ¿sí?, por fallecimiento. Comentario. Existen legislaciones que permiten cobertura de seguro social en todos sus programas, ¿sí? Nosotros en Guatemala únicamente tenemos maternidad, accidente, pero accidente limitado, y también tenemos niños sanos. Solo esos tres. En el programa solo únicamente esa cobertura tiene la trabajadora de casa particular. Bueno, aquí está acá, exactamente. Entonces, en seguridad social hay un programa especial para la trabajadora de casa particular que lo tiene precisamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el acuerdo de junta directiva número 1235, que es el reglamento del programa especial de protección para trabajadores de casa particular, PRECAPI. ¿Qué cobertura tienen? Maternidad, control de niños sanos y accidentes. Únicamente está en el departamento de Guatemala y será progresivo posteriormente. Luego dice que el trabajo debe ser habitual y continuo para que se tenga como trabajo de casa particular. Requisito esencial, que por lo menos se trabaje 3 días a la semana. A quienes no considera trabajadoras de casa particular el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A la esposa o conviviente del patrono, a los parientes dentro de los grados de ley del patrono, a las hijas o hijos adoptivos del patrono, a los menores de 15 años y a los que presten menos de 3 días a la semana el servicio de trabajo particular, precisamente que establece. Vamos a retirarnos aquí. Luego, el artículo 77 de este reglamento indica lo siguiente. Con carácter de plan piloto durante un plazo de 1 año, que se tendrá por prorrogado totalmente en periodos iguales. Bueno, este es lo que nos habla es de que efectivamente está en el departamento de Guatemala con la obligación del Estado de poderlo incrementar a los demás departamentos. Y la Inspección General de Trabajo, la obligación que tiene actualmente la Inspección General de Trabajo de exigir que se cumplan con los derechos y obligaciones derivados de la acción laboral son aplicables en Guatemala. Comentarios, ¿sí? Solo déjenme ver, vamos. Bueno. La Inspección General de Trabajo tiene muchos problemas, por ejemplo, con la fiscalización. ¿Por qué? Porque primero necesita la autorización del trabajador para poder ingresar a la vivienda, porque acuérdense que es inviolable la intimidad del hogar. 2. ¿Qué tiene que hacer entonces? Bueno, muchas veces ha acudido a las garitas, ha entrevistado a los vecinos o entrevista a los trabajadores en las vías públicas. Algunas veces lo hacen en la puerta del lugar donde trabaja precisamente estas personas. O sea, ¿por qué? Porque no pueden ingresar a la casa sin autorización del empleador. Legislaciones dicen, señores,
todo lo debería tener en las plataformas digitales el patrono para que desde ahí se pueda ejercer una especie de fiscalización. Actividades sindicales. Pues hay dos sindicatos que son los que toda la vida han luchado. De hecho, quiero contarles que estos sindicatos ya tienen el reglamento para la aplicación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere al trabajo doméstico. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo que han hecho estos dos sindicatos, Guatemala aún no ratifica el convenio 189 de la OIT. Estos sindicatos son el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Maquila, Anexas y Conexas. Eso es todo lo relativo al trabajo de casa particular. ¿Qué pasa entonces ahora con otro trabajo específico, que es el trabajo del transporte? El trabajo del transporte, pues, es un trabajo muy especial, muy especial. Acá, pues, tuvimos nosotros que anotar que para poder usted conducir, ya sea vehículos de carga o de pasajeros, pues necesita, por ejemplo, licencia tipo A, que se requiere mínimo 23 años de edad. Pero vamos a ver algunas definiciones que nos van a servir para poder interpretar este trabajo, que es el trabajo del transporte. Definiciones. Artículo 167 del Código de Trabajo. Los trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo, que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otra, ya sea por tierra o por aire. Por eso le agregué ahí algún anexo relacionado con las aeronaves. Por ejemplo, incluye pilotos, auxiliares, ayudantes, cobradores, ingenieros de vuelo, sobrecargos, o sea, todos los que vayan a bordo precisamente del transporte. Luego, el contrato de transporte. Fíjese que hablando de la actividad mercantil, ya el Código de Comercio, de la actividad comercial, nuestro Código de Comercio en el artículo 794 nos da una definición de lo que es un contrato de transporte. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deben ser entregadas al consignatario. ¿Pero qué es un porteador? Porque eso lo señala el 794 del Código de Comercio. Entonces, esta disposición legal que nosotros señalamos aquí en su artículo 2, inciso C, que es el Acuerdo Gubernativo 535-2013, que es una reforma precisamente a la prestación del servicio público del transporte extraurbano, transporte de carreteras y servicio especial exclusivo de turismo agrícola e industrial, es la persona jurídica o individual o jurídica, propietaria de vehículos automotores autorizados para prestar el servicio público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera y servicio especial. Esta es la definición de lo que es un porteador. Luego, pues ya vamos a encontrar el reglamento de la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial, que es un transporte colectivo, servicio de transporte urbano y extraurbano de pasajeros por carretera prestado con vehículos con capacidad mayor o igual a 12 pasajeros. Una vez sea un vehículo de 12 pasajeros, pues ya le aplica precisamente la parte del transporte colectivo de pasajeros. De carga. Aquí la diferencia es el peso. Servicio de transporte de mercancías por carretera que se presta con vehículos de capacidad igual o mayor a 3.5 toneladas. ¿Qué es el transporte extraurbano de pasajeros? Servicio público de transporte de pasajeros que circula de un municipio a otro. Transporte urbano de pasajeros. Servicio público de transporte de pasajeros que circula en una misma circunscripción municipal. Claro, ¿quiénes se exceptúan de esto? Las ambulancias, las motobombas y los trabajadores del Estado que conduzcan vehículos o aeronaves que sean propiedad del Estado o bien de sus instituciones. ¿Qué es un taxi? Vehículo de 4 ruedas, 4 o 5 puertas, con capacidad de 5 plazas, incluyendo al piloto, con motor no menor de 1000 centímetros cúbicos y ser autorizado por el MET. Vean el requisito. 5 pasajeros, incluyendo al piloto. Hoy por hoy, pues hemos visto nosotros
que la misma necesidad del transporte, pues esta norma no se cumple. Pero no se cumple realmente porque también la municipalidad no ha tratado de regular todo lo relativo a este tema de los taxis. Y el mototaxi. Nosotros normalmente siempre hablamos, me voy a ir en una moto, me voy a ir en un mototaxi, pero no. El mototaxi, como está en el reglamento para la prestación del servicio de mototaxis en el municipio de Guatemala, dice vehículo de 3 ruedas con techo y con capacidad de hasta 4 plazas. ¿Sí? Nosotros pues, le denominamos tuk-tuk o cualquier otro tipo de no, pero realmente el nombre legal sería mototaxi. Nosotros le damos mototaxi cuando vamos en una moto, pero no es ese. Luego tenemos los horarios. Le dejé el servicio diurno y nocturno porque tiene que ver sus horarios que establece la ley y, por supuesto, van a ser horarios a los que van a estar sujetos la clase trabajadora. El primero, el horario diurno, comprendido de las 5 horas a las 19:59 horas del mismo día. Servicio nocturno, horario, de las 20 horas de un día a las 4:59 del día siguiente. Nosotros hablamos de hora pico, pero la ley habla de hora punta y hora valle. ¿Cuál es la hora punta? Horas que se identifican con altos índices de tránsito y alta movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. Horas valle, horas en que no se percibe alto índice de congestión por tránsito y baja movilización de pasajeros en el sistema integrado de transporte. Servicio de transporte escolar. También está regulado y va a estar regulado exactamente por EMETA. Y esto se refiere al servicio regular de uso especial prestado por unidades convencionales, minibuses, microbuses, vans dentro del municipio de Guatemala y sus áreas de influencia urbana. También está regulado. Luego nos vamos ya a la ley del transporte, la famosa Dirección General de Transporte, el decreto 253 de la ley, que es la ley del transporte. Transporte urbano, extraurbano e internacionales. El tipo de licencia, para tener licencia tipo A, para poder manejar, ya sea transporte de pasajeros, de 12 pasajeros o más, o bien si es de carga de 3 toneladas métricas hacia adelante, se requiere tener licencia tipo A. Ahí está, para obtener la licencia tipo A, pues se requieren 23 años de edad y por lo menos 3 años de anterioridad. Tuvimos que haber tenido la tipo B. Esos son de los requisitos que se requieren. Prohibiciones para ser trabajador del transporte. Regresamos al Código de Trabajo. No pueden ser trabajadores del transporte los que no posean la edad, o sea, los 23 años. Los que no posean conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Vean lo valiosos que son los reglamentos acá. Porque no pueden ser trabajadores los que no tengan la edad, los que no tengan conocimientos técnicos. O sea, un piloto, un ayudante o los que se dediquen, etc., deben de tener conocimientos técnicos. Imagínense aptitudes físicas y psicológicas. Ese es uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque es una prohibición que establece nuestro Código de Trabajo. La jornada de trabajo, pues esta jornada de trabajo de ellos debe estar precisada a través de las empresas de transporte, debe ser de acuerdo a acuerdos, reglamentos, disposiciones legales que sean emitidos por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En la doctrina, por ejemplo, ya hablando de la jornada de trabajo, cuándo comienza, cuándo termina, y nosotros pues en Guatemala también vamos a ver. Por ejemplo, en México, según el autor José Dávalos dice, tiempo efectivo de vuelo es el comprendido desde que una aeronave comienza a moverse por su propio impulso o es remolcada para tomar posición de despegue hasta que se detiene al terminar el vuelo. Esto puede ser que nuestro contrato nos paguen ya iniciando la relación laboral nosotros o nuestro horario de trabajo desde el tiempo efectivo de vuelo. Tiempo de ruta, este es importante. Es el que transcurre cuando el tripulante se encuentra a bordo sin prestar servicios efectivos. Posiblemente lleven un capitán, lleven a alguien más adicional del capitán o quienes tienen que ir ahí a unos sobrecargos,
Pues puede ser que en un momento donde no estén ejerciendo su trabajo, se únicamente van en la aeronave. Y si es en transporte, hemos hablado que, por ejemplo, y más que todo, pues yo lo pude observar, que el transporte que va a Petén, normalmente llevan 2 pilotos y 2 ayudantes. Y ya cuando se cumplen los horarios establecidos en los reglamentos o en cualquier disposición que tenga la empresa, pues aunque el piloto vaya a ir durante 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas, pues está a disposición del patrón. ¿Por qué? Porque va en el transporte. No se puede regresar. Tampoco van a hacer cambio de turno. Pues tendría que estar en determinado lugar. Por eso normalmente van acompañados. Pero ese es el tiempo de ruta, que también debería ser estipulado en los reglamentos respectivos. Y servicio de reserva, es el que prestan los tripulantes cuando son convocados en los casos que deje presentarse algún trabajador propuesto para el vuelo determinado. Imagínense, puede ser que le inviten a usted a presentarse porque imaginemos un transporte de nosotros terrestre, porque hay posibilidad que no se presente el piloto asignado, pero nosotros ahí vamos a estar en servicio de reserva, que es el como tiempo efectivo de trabajo. También se da presencia y espera en el vehículo o lugar de trabajo. Muchas veces cuando ustedes ven las terminales de buses, pues no son los predios de los buses. Entonces, hay pilotos que están esperando y son otros pilotos que les llevan del predio a, a estos lugares donde son los de abordaje. Pues ahí están esperando y a partir de ahí pues ya se hace responsable el piloto en cuanto a la conducción, pero posiblemente él sea citado a que esté en ese lugar 1 hora antes. Desde ahí pues se comprendería su jornada de trabajo. Espera o disponibilidad, lo que estamos hablando. Puede ser de que usted únicamente lo tengan como suplente, pero todo ese tiempo que usted está a disposición, a disponibilidad, está precisamente en la jornada de trabajo. Y otros pues al inicio del viaje. ¿Okay? Están citados, pues a partir de ahí van a tener su contrato de trabajo. Pero la jornada de trabajo se puede prolongar, ¿por qué? Por un accidente, por un desperfecto mecánico, por interrupción en el tráfico, en el caso ahora de las famosas manifestaciones o fuerza mayor. Todo eso debe estar previsto en los reglamentos respectivos. Obligado, todo trabajador del transporte tiene que tener un descanso diario. Un descanso diario. Eso es obligado. Acuérdense que es sumamente delicado, precisamente el que ellos no descansen. Luego dice que la jornada diagramada que se utiliza en este tipo de transporte se utiliza principalmente en las compañías de transporte colectivo y se llama diagramada porque el plan de utilización del servicio suele ser expuesto. Ahí está la hora de salida, hora de llegada a través de diagramas. Pues antes se utilizaba y hoy es muy poco lo que se utiliza. Sin embargo, pues sí, ayer tuve la oportunidad de estar en una terminal de buses y vi que todavía siguen utilizando precisamente la parte esta de la exposición de la jornada diagramada, de la posible hora de salida y llegada del transporte colectivo extraurbano. Tiempo efectivo de trabajo. Los periodos durante los que el trabajo no pueda disponer libremente el trabajador no puede disponer libremente de su tiempo y tiene que permanecer en el lugar de trabajo, dispuesto a realizar su trabajo normal, realizando tareas relacionadas con el servicio, incluidos en particular los periodos de espera de carga y descarga cuando no se conozca de antemano su duración previsible. Todo ese tiempo que él tiene que esperar para carga o descarga se considera trabajo efectivo en este clase de trabajo que está bajo de transporte. Y el tiempo precisamente de presencia, periodos distintos de pausas y de los descansos, durante los que el trabajador móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no está obligado a permanecer en el lugar de trabajo, pero que tiene que estar disponible para responder a posibles instrucciones que le ordenen emprender en la conducción. O sea, el estar a disposición del patrono se considera tiempo de presencia y es tiempo efectivo de trabajo. ¿Cuál puede ser el lugar de trabajo de esta clase de trabajadores? La sede de la empresa o bien precisamente el transporte motorizado, o sea, el vehículo motorizado.
lo constituyen sus centros de trabajo. Justas causas para el despido. Aparte de las del 77, que es la general, el patrono también tiene o le faculta la ley para que lo pueda despedir por los siguientes motivos. Son también causas, por eso dice son también causas, porque le aplican las del artículo 77 del Código de Trabajo. Para que el patrono dé por terminados los contratos de estos trabajadores, la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C. ¿Qué dice el 64C? Trabajar en estado de embriaguez. Y la falta notoria de respeto que se dé a los pasajeros. Adicionales a los que establece el 77 del Código de Trabajo, estos dos, embriaguez y la falta notoria de respeto a los pasajeros. Los reglamentos, bueno, artículo 169, con el del Código de Trabajo, con el objeto de mejorar, aplicar los principios y disposiciones de este código a las empresas de transporte aéreo terrestre, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar reglamentos que prevé el artículo anterior y los demás que estimen necesarios sobre las siguientes bases. Y ahí habla, pues, que se va a aplicar para actividad de transporte a una empresa determinada, se va a hacer en todo el territorio o únicamente una parte del territorio. La idea es de que estos reglamentos son necesarios, sin embargo, Guatemala no tiene reglamento. Se va por cualquier tipo de disposiciones, pero hicieron falta los reglamentos que son tan valiosos. Vean lo que pasó recientemente con el problema del seguro. Claro, nosotros respetamos la opinión de cualquier persona que se pueda sentir afectada por los reglamentos, pero para el transporte pesado y el transporte colectivo, el seguro debe ser obligatorio. Vean la tragedia que pasó allá en la Calzada de La Paz con el transporte colectivo. Y pues, al final de cuentas, los guatemaltecos son víctimas muchas veces de las irresponsabilidades. ¿Y quién va a pagar precisamente? Por supuesto, dejemos las indemnizaciones, dejemos los daños y perjuicios, los gastos funerarios. Y adicionalmente, pues hay daños y perjuicios. Imagínense, murieron ahí padres que eran los que tenían la obligación de llevar los alimentos a sus hijos. Pues ese ya es un daño y un perjuicio causado enormemente. Pero bueno, son disposiciones que el Estado como tal debe tomar. Todos los gobiernos de turno los consideramos parte del Estado y pues se han pasado varios gobiernos de turno y sin embargo pues no ha habido esa voluntad política de poder regular muy bien el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Pero el transporte aéreo, bueno, la ley lo dice, también incluye el aéreo. En Guatemala tenemos la ley de aviación civil y otras disposiciones legales. Por ejemplo, una definición, ¿qué es transporte aéreo? Se considera transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por la vía aérea a pasajeros, carga y correo de un punto de partida a otro destino a cambio de una remuneración. Y para eso hay este reglamento de la Ley de Aviación Civil. ¿Qué es una aeronave? Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones de aire que no sean reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Ahí está una definición de lo que es una aeronave. Un operador aéreo, toda persona individual o jurídica apta para la prestación del servicio público regular o no regular de pasajeros, carga y correo, de transporte aéreo nacional e internacional. ¿Qué es una aeronave comercial? Utilizadas para el transporte remunerado de pasajeros, carga y correo. ¿Qué es la aviación civil? La operación de cualquier aeronave civil con propósito de operaciones de aviación general, trabajo aéreo, operaciones comerciales de transporte aéreo que no comprenden actividades militares. ¿Qué es la aviación comercial nacional? Se encuentra reservada a personas individuales o jurídicas guatemaltecas y deberá entenderse como todo transporte aéreo realizado por aeronave de transporte público de pasajeros, correo de carga por remuneración o alquiler. Transporte aéreo regular es normalmente el que puede ser utilizado por el público y se realiza ajustándose a un horario publicado mediante vuelos regulares o frecuentes
como para constituir una serie que puede reconocerse fácilmente como sistemática. Luego, pues están las matrículas, cómo están identificadas las matrículas civiles de Guatemala. La primera creo que es la letra T y luego la letra G, y pues es una contramarca, dice, pero que todas las aeronaves guatemaltecas deben de llevar estas letras, la T y la G, y adicionalmente, pues creo que llevan unos, dice así, ambas con mayúscula, la T y la G, seguidas de un grupo de 3 letras mayúsculas del alfabeto que deberá fijarse en el exterior de la aeronave. Las licencias, por supuesto, que tanto para ser trabajador, ser piloto o cualquier personal técnico aeronáutico requiere precisamente una formación y una licencia para poder actuar como tal. Todos los trabajadores del sistema del transporte aéreo deben ser personal calificado y certificado. Eso es lo importante, o sea, tener la licencia respectiva. El comandante de la aeronave, bueno, se lo dejé acá, dice que el comandante de la aeronave ejerce competencia especialmente en lo siguiente: como única y máxima autoridad a bordo, será responsable de la conducción y seguridad de la aeronave, su tripulación, de los pasajeros, equipaje de carga y correo. Tiene poder de dirección sobre la tripulación y autoridad sobre los pasajeros. Debe velar por la seguridad de los pasajeros, así como el equipaje, carga y correo. Tiene la obligación de asegurarse antes de la partida que las condiciones de la aeronave garanticen la seguridad de vuelo. Miren qué responsabilidad. No puede ausentarse de la aeronave sin tomar medidas necesarias para garantizar su seguridad. En caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, deberá adoptar las medidas de seguridad a fin de resguardar los efectos personales que pertenezcan al fallecido, entregándolo bajo inventario a la autoridad competente en la primera escala. Debe llevar un registro en los libros en los libros correspondientes los nacimientos de funcionarios ocurridos a bordo. Es obligado a reportar el informe técnico de vuelo todas las discrepancias relativas al funcionamiento de la aeronave. Tiene derecho de arrojar durante el vuelo, si lo considera indispensable, las mercancías o equipajes transportados a fin de asegurar a la aeronave. ¿Qué potestades tiene? ¿Qué libertades tiene? Bueno, ahora entramos al último trabajo, que es el trabajo de aprendizaje. El trabajo de aprendizaje, pues yo le dejé una definición de lo que habla el artículo 68 de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, que es el aprendizaje, y ahí pues habla más que todo lo relativo a la educación. Dice, se considera aprendizaje, según esta disposición que está más relacionada con el tema de la niñez y la adolescencia en materia penal. Dice, se considera aprendizaje la formación técnico-profesional impartida según las pautas y bases de la legislación de educación en vigor. Pero, ¿qué dice nuestro Código de Trabajo del Aprendizaje? ¿Sí? En el artículo 170 del Código de Trabajo. Es el desarrollado por personas denominadas aprendices, que se comprometen a trabajar para un patrón, a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, un oficio, una profesión, sea directamente o por medio de un tercero, a cambio de un pago de una retribución que legalmente puede ser inferior al salario mínimo. Que el contrato de trabajo de aprendizaje según la doctrina chilena, y ahí pues ellos no le llaman contrato, sino que le llaman la convención en virtud de la cual un empleador se obliga a impartir a un aprendiz por sí o a través de un tercero en un tiempo y condiciones determinadas los conocimientos y habilidades de un oficio calificado. Ya es un poco más moderno. México expulsó del ordenamiento jurídico todo lo relativo al aprendizaje, como está en nuestra legislación, porque consideró que era un parte del sistema feudal hablar de maestro y de aprendiz. Bueno, la naturaleza jurídica. Algunos lo consideran que es un contrato mixto. ¿Por qué? Sostiene que el aprendizaje es un contrato mixto, pues está compuesto de elementos relativos al trabajo, ya sea la formación profesional, elementos que forman un conjunto inseparable. De Miguel lo califica como un contrato mixto, ya que afirma que en él puede observarse un aspecto jurídico que presenta dos bases:
y perfectamente definidas, íntimamente relacionadas entre sí, el maestro y el aprendiz. Además de eso, pues acuérdense, no solo está el maestro y el aprendiz, sino que también tenemos la parte mixta de que va a aprender un arte, un oficio, y también va a devengar un salario. Tiene esa parte mixta también. Pero otra teoría lo considera un convenio especial. Dice, esta teoría establece que el contrato de aprendizaje no es una variedad de un contrato de trabajo, sino es una figura distinta. Es un convenio entre un patrono y un aprendiz. O sea, no lo considera un contrato de trabajo, sino un convenio entre un patrón y un trabajador, sino un aprendiz. La teoría del contrato de trabajo, pues, estos consideran de que se dan todos los elementos para decir que la naturaleza jurídica del contrato de trabajo de aprendizaje es la teoría del contrato de trabajo. Eso es en definición. Y luego el último que dice que el contrato es un contrato de trabajo, pero es especial. Esta teoría indica que el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo, pues el aprendiz trabaja a las órdenes de un patrono, produce para este y se incorpora a la actividad económica de la empresa. Se considera que el contrato de aprendizaje es especial, ya que tiene la particularidad de que la finalidad para una de las partes consiste en aprender. Pero realmente la naturaleza jurídica del aprendizaje sería la teoría del contrato de trabajo. Principios. Garantías de acceso y asistencia obligatoria a la educación regular. Actividad compatible con el desarrollo de los adolescentes. Horario especial para el ejercicio de las actividades. Contrato de trabajo siempre va a ser a plazo fijo. Siempre va a ser a plazo fijo. Sus elementos, bueno, obligación del trabajador de elaborar a cambio de la enseñanza de un arte, oficio o profesión a cambio de una retribución. Patrón o bien un tercero que actúe como maestro guía al aprendiz. Debe estipularse a plazo fijo. La retribución va a ser conveniente entre patrón y trabajador. El lugar de trabajo se va a hacer siempre la empresa del patrón. Obligación de otorgar un certificado al concluir el contrato de trabajo. Y por supuesto, si no lo extendiera el patrono, pues se va a establecer también, el método y la enseñanza del trabajo. Y ustedes saben que si no lo extiende el patrono, pues hay una obligación que el aprendiz se acuda a la inspección de trabajo y eventualmente para poder obtener ese certificado. Las jornadas, pues acuérdense que las jornadas de los menores, primero, no tienen jornada nocturna. Dos, cuando analizamos el artículo 148 del Código de Trabajo, vimos que si tiene 15 años se reduce en 2 horas diarias y si tiene más de 15 años, pero menos de 18, se reduce a 1 hora diaria. Causas especiales de determinación de un contrato de trabajo. Bueno, dice el artículo 173 del Código de Trabajo. El patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad, manifiesta para el arte, la profesión, oficio que se trate. Es imposible que vaya a aprender el arte, la profesión, ese lo puede despedir sin responsabilidad de su parte. Y no habla del tiempo. El aprendiz. Bueno, pero resulta que el aprendiz le quiere poner término al contrato de trabajo por cualquier causa. Lo único que la ley le exige que lo tiene que hacer con 5 días de anticipación. El certificado. Bueno, el certificado lo que dice, todo está hasta el procedimiento. Dice que al terminar el contrato de aprendizaje, el patrono tiene la obligación de otorgarle el certificado al aprendiz en el que conste la circunstancia de haber aprendido, ya sea el arte, la profesión o bien el oficio. Pero ¿qué pasa si se llegara a negar el patrono? Entonces, el aprendiz debe hacer una solicitud a la Inspección General de Trabajo y este va a solicitar que una de las escuelas técnicas de enseñanza industrial del Estado le practique un examen. Pero si en el lugar no existieran escuelas de enseñanza industrial, entonces va a nombrar un comité de trabajadores expertos en el arte, quienes van a ser asesorados por un maestro de educación primaria,
para que examinen al aprendiz. Y si lo aprueba, pues va a tener 24 horas el patrono para extender el certificado a favor del aprendiz. Eso es lo que dice en concreto todo esto. Centros de enseñanza. Artículo 174 del Código de Trabajo. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales de artes y oficios y las demás instituciones análogas deben regirse por las normas de este capítulo en lo que sean aplicables y por las normas especiales que indiquen los reglamentos que emite el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Educación Pública. Pero vean qué interesante, está hablando trabajo y enseñanza en los establecimientos correccionales. Ahí está hablando. Yo le agregué algo aquí, pero es centros de establecimientos correccionales en conflicto con la ley penal. Hay un programa que se llama Programa de Medidas Socioeducativas. Es una acción educativa de adolescentes con libertad asistida. Prevención terciaria. Es el objetivo de establecer la integración social, laboral, educativa y familiar de las y los adolescentes que han cumplido una sanción o se encuentran en libertad asistida. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, juntamente con una fundación por medio de la plataforma Capacítese para el Empleo, pone a disposición de empresas de producción cursos y seminarios gratuitos virtuales para personas más preparadas. Bueno, en concreto, el Instituto Guatemalteco, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP tiene los cursos administrativos, auxiliar contable, mercadotecnia digital, que todos esos pueden ser incluidos en estos programas, ¿sí? Por ejemplo, en el comercio, la institución de plataforma tiene también para el comercio y lo más valioso para mí, las certificaciones laborales. Estas son importantes para todos los que trabajan en aprendizaje. Estas certificaciones, aún para los que puedan ser mayores de edad, las certificaciones de INTECAP son buenísimas. Tenemos una certificación que se llama Certificación Sectorial y de Capacidades. Evalúa la competencia, capacidad laboral de las personas con base a estándares nacionales establecidos precisamente en el sector productivo del país. Miren qué interesante. La certificación externa evalúa las capacidades de una empresa con base al contenido del pensum de las carreras que ofrece el INTECAP. Certificación internacional. INTECAP es el centro evaluador que facilita al interesado el acceso a evaluación a su elección, el cual responda a estándares internacionales. Por ejemplo, para poder trabajar en un call center, qué interesante una certificación que puede otorgar precisamente INTECAP. Y quiero decirles que también hay programas específicos de programas internacionales que INTECAP los certifica. Y certificación conjunta. En conjunto con la empresa se evalúa y certifica la competencia laboral de puestos estratégicos de la organización. El certificado únicamente tiene validez para la empresa. Luego tiene educación a distancia, tiene cursos gratuitos como fotografía digital y otros. Bueno, ¿qué instituciones de carácter público tenemos nosotros, por ejemplo, en la capital? Instituto Industrial Central General Lázaro Chacón y el Instituto Técnico Vocacional Fishman de la Zona 13. En Zacap está el Instituto Nacional de Educación Diversificada y en Chiquimula el Instituto Tecnológico Oficial de la Mancomunidad Chortí. También hay establecimientos de carácter privado que ayudan mucho a la capacitación, especialmente de los adolescentes o de los menores, y ahí están algunos institutos que consideramos que han aportado mucho precisamente para la juventud. Instituciones de carácter social que otorgan conocimientos sobre temas de arte, profesión u oficio. Los centros de capacitación ocupacionales que están en la Secretaría de Bienestar Social. Atiende a adolescentes entre 14 y 18 años de edad con discapacidad intelectual leve y moderada, de escasos recursos económicos, brindándoles herramientas de aprendizaje práctico, potenciando sus capacidades, habilidades y destrezas con la cual se integren a la sociedad con una vida independiente, laboral y productiva. Ofrece capacitaciones laborales certificadas por la Secretaría del Bienestar Social
en talleres de cocina, panadería, manualidades y carpintería. Con eso pues terminaríamos también el tema del aprendizaje. Entonces hoy pues desarrollamos lo que es el trabajo de casa particular o trabajo doméstico, el trabajo del transporte y el trabajo de aprendizaje. El día viernes, si Dios nos lo permite, pues vamos a ver lo que es el trabajo del mar y la vía navegables, que es un poco extenso, pues ahí lo vamos a tener la oportunidad de analizar. Y por favor, yo quisiera pedirles también un favor. La otra semana nos toca virtual el día lunes y el día viernes. Vamos a tomar el día lunes, que para mí es importante que usted esté para conocimiento, porque vamos a exactamente a conocer las generalidades de la ley del servicio civil. La ley del servicio civil no la van a ver en toda su carrera hoy, la van a volver a ver hasta en su privado. Qué valioso es entonces no perdernos la clase el día lunes. Y el día viernes 16, por favor, también nos toca presencial y vamos a analizar el régimen disciplinario, o sea, todos los errores o todas las violaciones que cometan los patronos, cómo es el trámite para que los multe la Inspección General de Trabajo, cuánto salario mínimo le corresponde, qué derecho de defensa tiene. Eso es sumamente importante y valioso para que el día que usted sea abogado y defienda a un patrono que le ha impuesto una sanción, que son sanciones que van directamente a fondos privativos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente a la Inspección General de Trabajo, de qué manera usted puede apoyarlo para asesorarlo en la defensa de sus intereses. Son dos temas muy valiosos que nos terminamos lo presencial. Y el día viernes, que no se les olvide, que vamos a ver el mar y la vía navegables. ¿Sí? Ya hemos hablado de que Guatemala ya certifica precisamente los marinos mercantes para poder trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquier barco, ya sea de pasajeros o de carga. Guatemala ya otorga esas certificaciones. Ya un convenio o la Escuela Naval en Guatemala y con la participación de otros organismos, pues ya se otorgan esas certificaciones. Hemos hablado y vamos a hablar el día viernes de la oportunidad laboral que tienen miles de guatemaltecos precisamente para trabajar en el mar y la vía navegables. Va a variar totalmente, ¿eh? Ahí es la excepción. Todos los reglamentos interiores de trabajo deben con 10 trabajadores o más de su obligación. En esta se reduce con 5 trabajadores. Vamos a ver, ¿será que pueden hacer huelga los trabajadores del mar y las vías navegables? ¿Cómo se le denomina ese tipo de contrato? ¿Qué funciones tiene el capitán? ¿Quién es el patrono? ¿Quién es el representante del patrono? ¿Qué pasa con la huelga? ¿Qué pasa si un marino no quiere continuar su trabajo en el barco? ¿Qué pasa con incremento salarial mientras estamos en viaje? Todas esas responsabilidades que tenemos y, por supuesto, la ley de migrante guatemalteco, que aplica un poco este tema, también habla de los contratos que se firman con las entidades internacionales cuando uno va a trabajar, la obligación que tienen, por ejemplo, de retornarnos nuevamente a Guatemala o bien el lugar que nosotros indiquemos. Son temas muy específicos, muy especiales en materia laboral, ¿eh? Nosotros tenemos el compromiso de la obligación con esa bala de terminar el programa de trabajo y lo debemos de terminar como esté establecido. Así de que los espero el día viernes. Quiero comentarles que ya calificamos. Hasta ahorita, pues, no, todavía estoy pendiente ahí con un alumno que hicimos una apuesta. Quiero decirles que sí, ya vi un par de 39 y un par de notas muy bajas, muy bajas. Promedios también que están muy bien. Yo pienso que le fue muy bien el examen. Y si a usted le fue mal, su compromiso, vea, el único compromiso que nosotros le pedimos, que juntamente con nosotros estudie el derecho laboral. Yo, si alguno de ustedes pide apoyo a la cátedra, antes de apoyarlo, le voy a preguntar a los que siempre asistían, a los que siempre estuvieron en la clase, qué tan regular es el alumno, qué tan importante es apoyarlo. Y si ustedes me dicen, Lick, hay que apoyarlo por determinadas circunstancias, tengan la certeza que lo vamos a hacer de todo corazón.
Así de que la nota, yo honestamente se las podíamos dar mañana, pero tenemos que esperar el examen extraordinario. El reglamento dice que son 5 días. Lo vamos a hacer el día lunes en clase. Y el día lunes por la tarde, tarde-noche, ya tienen ustedes su nota del segundo parcial, ¿eh? Y quiero que el día lunes, el día viernes y el día lunes viernes de esta semana y lunes, nos pongamos de acuerdo para ver si volvemos a trabajar conjuntamente, para ver algún tipo de cuestionario para el examen final. Pasen buena tarde y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.